Historias de jóvenes promesas que no llegaron a brillar hay muchas. Casos de jugadores que tomaron malas decisiones, que tenían todo el talento del mundo pero no la madurez suficiente para luchar por un sueño. Sin embargo, también existieron promesas que lo tuvieron todo para ser estrellas, pero que por ironías del destino sus vidas se apagarían mucho antes de iniciar a brillar. Yo soy el 9 Podcast y estas son las 4 jóvenes promesas que murieron antes de poder brillar. Sandro Bailón. Año nuevo es sinónimo de celebración, de esperanza y nuevos comienzos. Sin embargo, para muchos hinchas de Alianza Lima es el recordatorio de una de las mayores tragedias en su historia. Se trata de la muerte de Sandro Bailón, quien fue uno de los futbolistas más prometedores del Perú a fines de los años 90, hasta que perdió la vida en un funesto accidente automovilístico en las primeras horas del año 2000. El Mudo, como lo llamaban por su carácter callado, nació el 11 de abril de 1977 y creció en un hogar humilde en el distrito de Independencia. Debutó como profesional en 1996 en Bella Esperanza, filial de Alianza Lima en segunda división. Se desempeñó como defensor y sus destacadas actuaciones en 1997 propició que el técnico Jorge Luis Pinto lo ascendiera al plantel principal, para de esta manera formar parte del equipo que consiguió el título nacional después de 18 años. Poco a poco, Sandro Bailón fue asentándose como una de las figuras del cuadro blanquiazul. En su debut y en el resto de la temporada, Sandro demostraba ser un diamante en bruto. Su polifuncionalidad para jugar de defensa central, en línea de 4 o de 3, y además hacerlo de volante mixto, con capacidad para poder quitar, pasar y pisar el área rival en velocidad, con una zancada larga y un físico privilegiado. Fueron estas condiciones las cuales se enamoraron a más de un aliancista. Ya en la temporada de 1999 alcanzó su pico de rendimiento, ya que llevó a los íntimos a la final del campeonato. Uno de sus partidos más memorables fue el golazo de volea para el triunfo 2-1 sobre Sporting Cristal, seguido de su particular celebración juntando las manos en señal de rezo y mirando al cielo, imagen que quedó inmortalizada hasta el día de hoy en pinturas, bombos, diseños y demás homenajes. Esta temporada fue la mejor que tuvo en su corta carrera y la cual podemos considerar como su prime, pues fue elegido mejor jugador del campeonato peruano. Siendo un defensa, esto era algo histórico para la liga, por lo que esto no pasaría desapercibido en Alemania. Y te estarás preguntando ¿por qué en Alemania? Verás, es que justo el Werder Bremen había fichado a Claudio Pizarro y desde ese entonces no quitaron el ojo del torneo peruano, sobre todo del club Alianza Lima. Por ello, los directivos alemanes no demoraron en entrar en conversaciones con la directiva del cuadro de la Victoria para hacerse con el jugador, pero Bremen no era el único interesado, ya que Duisburgo también quería fichar a Bailón. La desventaja para ellos fue que el club descendió a segunda división, y anecdóticamente sería vista como la segunda opción para Sandro si es que las negociaciones no iban muy bien con el Bremen. Con el pasar de los días ya tenían el acuerdo de palabra con Alianza Lima, pero nada se iba a hacer oficial hasta después del preolímpico sub-23 de Brasil, el cual iniciaba justo para inicios del año 2000. La paciencia del club alemán tenía fundamentos. Los alemanes sabían que si el defensor y volante la rompía en este torneo, ofertas superiores a las que ellos habían puesto en mesa iban a llegar, y no podrían igualarlas. Es por eso que aseguraron al aliancista. Sandro Bailón iba a jugar el preolímpico, y en julio más tardar debería estar arribando a Alemania. Pero eso nunca pasó. Días previos al nuevo milenio, Henry Quinteros y Sandro, en uno de esos tantos entrenamientos, quedaron en celebrar en la casa de Quinteros. Llegada la noche, Sandro recibe el año nuevo en casa con su familia. Después de un par de copas, tomó su auto y fue rumbo a la casa de Quinteros. Entrando a la Costa Verde, el celular de Sandro sonó. Este desvió la mirada del volante tan solo por un instante, y sin darse cuenta, su auto se estrelló con un poste. Por otro lado, Quinteros esperaba con su familia para celebrar con Bailón. Como era costumbre, pusieron la radio para escuchar el conteo y además para poder bailar en familia. Pero cuando sintonizaron la primera emisora, el silencio embargó la sala. Sandro Bailón, de tan solo 23 años, había perdido la vida al estrellar su vehículo. Aquella llamada tan solo había durado un segundo antes del choque, el cual ocasionó la muerte instantánea del futbolista. Henry Quintero regresó después de un par de días a las canchas, con la pregunta de qué hubiera pasado si no invitaba a Sandro a su casa aquella noche. Pero Bailón también volvería a pisar una cancha de fútbol, pero esta vez desde la inmortalidad. Jair Clavijo. Desde muy pequeño, Jair Clavijo demostró tener un amor único por el balón. Sus familiares cuentan que no había hora del día en la cual no estuviera con la pelotita, y mientras el resto de sus compañeros en la escuela decían que de grandes serían doctores, abogados o ingenieros, Jair decía firmemente que sería futbolista y convocado nacional. Sus sueños iban de a poco haciéndose realidad, pues a temprana edad lograría entrar a las inferiores de Cristal, donde fue escalando categoría por categoría, deslumbrando con su talento.
hasta que debutó a los 17 años de edad en las reservas del club Sporting Cristal en el año 2012, temporada en la que consiguió ganar el campeonato descentralizado. Justo ese año había una convocatoria para la categoría sub-18 de la selección, y Clavijo estaba dispuesto a dar lo mejor de sí para ser convocado. Una mañana se levantó y antes de disputar un partido contra Garcilaso, el chico le comentó a su padre de que estaba sintiendo molestias en la cadera, pero no le dio mucha importancia. Corrió un partido tranquilo y sin complicaciones hasta que para el minuto 80, aquel central de 18 años de pronto se desplomó de costado al suelo, sin que nadie lo tocase. Corrió el médico de Cristal automáticamente para atenderlo. Mientras yacía tirado en el campo, le sobrevinieron unas convulsiones. Recibió los primeros auxilios, pero en la ambulancia que estaba en el estadio no había un desfibrilador para hacerlo reaccionar al paro. El partido sería suspendido y rápidamente el chico sería trasladado a una posta médica que se encontraba a 2 cuadras del estadio, donde tan solo confirmarían de que el chico ya había fallecido. De inmediato el club sacaría un comunicado indicando de que el joven había pasado todas las revisiones médicas de manera normal, como si quisieran deshacerse de la culpa lo antes posible, pero con lo que no contaban era que el padre de Yair interpelaría una denuncia, y por si fuera poco, casi como admitiendo su culpa, el club se comprometió a indemnizar a la familia. Les prometieron una casa y un porcentaje de la venta de camisetas, pero nada de eso se cumpliría, y aunque lo hiciese, eso no traerá la vida a un chico que solo tenía como sueño jugar para su país, y que tristemente días después de su deceso, se confirmó que Yair había sido elegido para vestir la bicolor de la sub-18. Tenía la estirpe de Teófilo Cubillas, la velocidad y la técnica de la Foquita Farfán, el olfato goleador como Guillermo el Tanque La Rosa y el carisma de Waldir Sainz. Estaba llamado a ser la gran estrella de la selección peruana después del gran Julio César Uribe, del cual tenemos una historia en el canal. La historia del potrillo inicia en Barrios Altos, en un hogar pobre pero amante de fútbol a más no poder, y como muchos otros cracks, a Luis le tocaría crecer sin una figura paterna quien lo guiase. Por esa razón terminaría heredando ambos apellidos de su madre, pues su padre estaba no habido. Sus familiares más cercanos cuentan que mucho antes de aprender a gatear, el pequeño Escobar ya disfrutaba de jugar con una pelota. Conforme fue creciendo, demostró tener un talento excepcional para el fútbol. Su madre, al ver el talento de su hijo, decidió llevarlo a una prueba masiva, y por supuesto al club del cual ella era hincha, Alianza Lima, lugar donde estaría desde la división juvenil y donde rápidamente demostraba que las categorías menores le quedaban chicas. Es así como entonces, con tan solo 14 años, haría por fin su debut como profesional. El equipo principal estaba de gira y la directiva aprovechó para promover juveniles prometedores, y en esas filas obviamente no podía faltar el potrillo Escobar. Con sus primeros toques enamoró a la hinchada blanquiazul, y casi de manera poética Escobar marcaría sus 2 primeros goles en un clásico ante Universitario de Deportes. Con un certero cabezazo marcó uno de esos tantos goles de la goleada 5-1 ante los cremas, y dicho gol sería recordado como aquel que retiró al mundialista Ramón Quiroga. Pero no solo eso, pues anotaría un gol de chalaca al Unión Guaral en la portería custodiada por otro mundialista, Eusebio Casuso. A partir de ahí su carrera iba en un ascenso meteórico. Fue campeón metropolitano, 2 veces campeón del descentralizado, se daría el lujo de anotar en Libertadores, se volvería un goleador nato teniendo una media goleadora superior a la de Guerrero y a la de Farfán, solo comparable con la de Perico León. Sus compañeros cuentan que en el calentamiento Luis solía decir qué jugadas iba a hacer, a quiénes y los goles que marcaría en el encuentro. Sus compañeros en un principio pensaban que era broma, pero conforme pasaban los encuentros estos quedaban atónitos, pues lo que decía Escobar se cumplía en el terreno de juego. De esta manera se volvería el jugador más respetado del plantel y sería apodado como el sucesor del Nene Cubillas, pero el único apodo que aceptaría era el del potrillo, apelativo que le sería dado por el narrador deportivo Alejalder Godós, quien por la similitud en su forma de correr vio en Escobar a un equino en crecimiento. Por otro lado, el apodo del sucesor del Nene molestaba al volante, pues cada que escuchaba esto, este simplemente solía responder que Escobar es único. Y vaya que algo de razón tenía, sus grandes actuaciones lo llevaron a ser convocado para unos amistosos con la selección absoluta, pero con la promesa de jugar eliminatorias. Sin embargo, antes de ello el potrillo tenía que ir a Pucallpa para jugar con Alianza, no sin antes despedirse de su madre prometiéndole volver. El día del partido Alianza empató ante San Agustín, y para la anécdota, César Espino, un defensor central, terminó siendo expulsado ya casi para el final del partido. Este hecho marcó el inicio de una serie de eventos que desencadenarían en una tragedia. A pesar de las adversidades, Alianza Lima ganó el partido con un gol de Carlos Bustamante, asegurando la punta en solitario y dejando Unión Guaral como escolta. Apenas hubo tiempo para celebrarlo, pues lo único que querían los jugadores era regresar a casa lo más pronto posible. Tras el pitazo final y alistar todo para el retorno, la delegación blanquiazul dejó la selva peruana a las 5 de la tarde.
Según algunos taxistas que prestaron servicios a varios jugadores hasta el aeropuerto Pucallpino, todos los jugadores iban en silencio y sufriendo las inclemencias del intenso calor. Solo Tomasini hizo algunas bromas, pero nada memorable. Así se subieron al aeroplano y partieron a la capital. Y aun cuando todo el viaje no tuvo novedad alguna, el destino cambió para siempre a pocos minutos de llegar a la pista del Jorge Chávez. Con el avión acercándose al terminal aéreo, el capitán Eliberto Villar Molina pidió permiso a la torre de control para realizar el aterrizaje respectivo. Llegada la confirmación, procedió a pulsar el botón que ordenaba el tren de aterrizaje, y aunque sintió el tirón que da el aumentar la resistencia del aire, su tablero de control indicaba lo contrario, cosa que lo llenó de dudas, y el nerviosismo se fue apoderando de él, hasta nublar completamente su juicio. Parece que ahora sí se animaba a aterrizar la nave, pero luego de 3 largos minutos desde la última comunicación, la nave sigue sin aparecer en el horizonte, y la torre da sus primeras muestras de preocupación. Halcón Torre, ¿escucha? El silencio es el que responde. El miedo y la desesperación de los miembros de la torre de control son evidentes. Ese era solo el comienzo de la noche más triste. El resto es historia conocida, y el cuerpo de Luis, como el de varios potrillos, jamás fueron encontrados. Algunos cajones fueron entregados a las familias, pero grande fue su sorpresa, cuando dentro de estos solo encontraron piedras. Eso nos lleva a preguntarnos qué pasó con el cuerpo de Escobar. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sobrevivido al accidente? Son preguntas que quizás jamás tendrán respuesta. La pérdida de Escobar me atrevo a decir que fue una de las pérdidas de talento más grandes de nuestro fútbol, pues estaba destinado a marcar una época en el fútbol peruano, y si nos basamos únicamente en sus características podemos entender el porqué. Este se desempeñaba como un puntero zurdo, pero manejaba con habilidad ambas piernas, contaba con un certero remate de cabeza a pesar de no ser muy alto, era un delantero cimbreante, hábil, encarador, pícaro, zigzagueante, de físico atlético y también privilegiado, y con una facilidad poco vista para el gol. Era un delantero completo que reinaba en nuestro fútbol con tan solo 18 años, algo que no se ve desde hace muchísimo tiempo. Tras su muerte, el apodo de Potrillo sería usado para los jugadores menores de Alianza, como si se tratase de encontrar en alguno de ellos a esa luz que solo en Escobar brillaba como ninguna. Jorge Lambarri. Ya hablamos del sucesor del Nene, pero ¿sabías que Lolo Fernández también llegó a tener un sucesor? Este era Jorge Lambarri, el cual nació en Cusco, pero se mudó a Lima cuando era niño y vivió toda su vida en el distrito de San Isidro. A pesar de formar parte de la clase alta y su vida cómoda, sus familiares lo describen como un chico muy modesto y también sencillo, que tenía muchas aficiones, pero que anteponía a todo lo demás su carrera futbolística. Tras pasar unas pruebas en el cuadro crema, Lambarri fue escalando de categoría en categoría, hasta llegar al primer equipo, y esto con tan solo 16 años, donde coincidiría con el mítico Lolo Fernández. Si bien era un extremo derecho, este tenía gol y una potencia física sorprendente para la época, lo cual lo llevó a ser el cambio habitual del cañonero crema, quien debido a la edad ya no podía afrontar una seguidilla larga de partidos. Cada que Lambarri entraba dejaba buenas sensaciones y sacaba a relucir esa garra que no se aprende, sino que parece ser que simplemente se nace con ella. Tan solo 3 temporadas estaría en el club de sus amores, pero desgraciadamente ser el sucesor de Lolo era una mochila que acarreaba mucha presión, pues sería goleado 5-1 ante el Boys. La hinchada lo pifiaría, a él y a todo el equipo. Los partidos seguían y el club parecía no encontrar rumbo. Esta vez caerían ante la Association Chorrillos, pero Lambarri intentaría por todos los medios anotar el gol de descuento. Su desesperación llegaría a tal límite que exigiría su cuerpo a tal punto de que se lesionaría la rodilla. Pero fiel a la garra de su club, este siguió jugando hasta que su rodilla dijo basta, hasta que este ni siquiera pudo mantenerse de pie en el terreno de juego. Ese día Jorge no ganó el encuentro, pero sí el respeto de su hinchada. Al año siguiente, aunque él había decidido comprometerse con sus estudios superiores en la Universidad Agraria, su intención era volver al fútbol a partir de junio, cuando arrancaba el campeonato de Primera División. Sin embargo, el 14 de enero fue invitado a jugar un torneo relámpago con los cremas. No lo dudó ni un solo segundo, y a pesar de estar de vacaciones con su familia en Arequipa, decidió regresar de inmediato, realizando así el viaje que lamentablemente acabaría con su vida a los 18 años. Enrumbó hacia la capital en su auto, y una difícil curva en la Panamericana Sur a la altura de Camaná ocasionó un accidente que terminó trágicamente con su vida. Al enterarse del trágico suceso, miles de hinchas y jugadores del club se reunieron para velar y enterrar sus restos. Sin duda tuvo un gran mérito para ganarse un lugar en un equipo tan competitivo a una edad tan temprana. A estas alturas es difícil determinar si se convirtió en un ídolo crema o no. Lo que sí es seguro es que nadie sabrá jamás el verdadero potencial de Jorge Lambarri, el último sucesor de Lolo Fernández.
¿Y tú conocías alguna de estas historias? Puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios, que yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. No olvides seguirme en Instagram para saludarte en el próximo video, que conmigo será hasta una próxima ocasión.